Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva cita con su programa La Entrevista. Esta noche tenemos en el estudio de Noticias TV al diputado de las Cortes Valencianas por Esquerra Unida, Ignacio Blanco. Muy buenas noches y bienvenido, Ignacio. Hola, buenas noches y gracias por invitarme. ¿Te puedo tratar de tú? Por supuesto. Hemos estado hablando un poquito antes y ya las presentaciones habían sido más informales. Voy a contarles cosas de Ignacio, apuntando algunas cuestiones sobre su trayectoria profesional y política. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y es funcionario de carrera de la Generalitat Valenciana, sindicalista de Comisiones Obreras. También es diputado de las Cortes Valencianas desde 2011, donde lleva temas que tienen que ver con la transparencia, la lucha contra la corrupción, Radio Televisión Valenciana, economía, hacienda, función pública, sector público empresarial y justicia. También es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Esquerra Unida del País Valencià y miembro de la Ejecutiva como responsable de comunicación. También es miembro del Consejo Político Federal de Izquierda Unida. Él estuvo hace unos días aquí en Benidorm, mantuvo una reunión con el colectivo de militantes de Esquerra Unida aquí en la ciudad y me imagino que hablasteis de muchas cosas, pero sobre todo me imagino de un tema que querámoslo o no, en vez de... Yo pienso, es un pensamiento que se me acaba de ocurrir. ¿Estamos hablando demasiado de corrupción o hay que hablar porque hay que acabar hablando porque parece que no se gobierne nada más que haya corrupción? ¿Entiendes un poco lo que quiero decirte? ¿No nos estamos perdiendo demasiado en estos últimos meses? Hay que destapar la corrupción, pero luego nos quedamos demasiado tiempo hablando de ello. Es lo que no quisiera hacer tampoco en esta entrevista. Quisiera hablar un poco sobre Izquierda Unida, quedan 10 meses para las próximas elecciones locales y autonómicas y me llama la atención, también lo comenté con Compromís, porque cuando estuvieron aquí también lo hablamos, a veces nos parece que ocupen demasiadas portadas noticias de la guerra de Gaza, lo que tiene que ver con Rusia y Ucrania, corrupción, y hay tanto por hacer todavía, tanto que tiene que ser en forma positiva. Es una reflexión que he hecho. Bueno, yo creo que hay que hablar de todo, ¿vale? Y que los responsables políticos tenemos que sobre todo hacer propuestas para mejorar la vida de la gente. El problema es que la corrupción también la siente la gente, porque al final es el desvío de recursos públicos hacia fines que no son los que todos queremos. No van a educación, a sanidad, bienestar social, sino a llenar los bolsillos de unos pocos. Y además hay que explicar que la corrupción está vinculada estrechamente al actual modelo económico. La corrupción, forma de gobernar. Claro, la corrupción como fenómeno, dijéramos, moral se puede dar siempre, porque siempre hay gente honesta y gente pues bueno, que se aprovecha de un cargo público. Pero cuando tú tienes un modelo económico que está basado en la especulación y no en un modelo productivo, cuando tienes un modelo económico que lo que brinda a los promotores, por ejemplo, urbanísticos, la posibilidad de hacer negocio con el suelo público, al final ahí se acaban generando plusvalías, maletines y negocios corruptos. Y si miramos los casos de corrupción que tenemos en el País Valenciano, casi todos están relacionados con adjudicaciones de contratos públicos, como por ejemplo Cotino ahora, que está siendo investigado por las residencias de tercera edad, o con el urbanismo descontrolado que hemos sufrido y que está afectando a nuestro territorio. Por lo tanto, la corrupción hay que señalarla, no podemos dejar de hablar de ella, lo que no tiene que impedirnos hablar de cuáles son los problemas de orden económico, social, cultural y político que tenemos y sobre todo las soluciones que aportamos. Por ejemplo, la reforma laboral que hicieron los gobiernos del PP y del PSOE en estos momentos condena a buena parte de la población de Benidorm a unas condiciones de contratación, de infracontratación y de infracotización que les ha empobrecido objetivamente. Y de eso hay que hablar. Comisiones Obreras a través de sus datos. Así que hablemos de corrupción y también hablemos de otro tipo de corrupción, que es la corrupción que ha generado el sistema. Que ha generado el sistema económico, que tiene unos protagonistas en empresarios que no respetan las leyes y unos sufridores, unas víctimas en trabajadores explotados. Quizás es, en el fondo, igual que ocurre con la corrupción política, ya sea inmobiliaria o de cualquier otro tipo, hablamos de caso Gürtel o todo lo que tiene que ver con lo que tú comentabas, la tercera edad o las subvenciones a ONGs, todas esas cuestiones tienen que ver quizás con yo pienso, la imagen de todo lo que se da y se queda en eso. Pero hay mucho más trasfondo, quiero decir, cuando toda la sociedad constantemente en todos los sitios, no solo la Comunidad Valenciana, ahora estos últimos días, todo lo que tiene que ver con Jordi Pujol, ¿eso tú piensas que nos hace ver a los ciudadanos o nos hace creer que da igual que vayamos a las elecciones? Da igual que votemos, da igual que esté Podemos o no, que al final todo acabará siendo así. ¿Estamos demasiado desencantados?
Probablemente, y ese desencanto está por una parte justificado por el comportamiento de los políticos que nos han gobernado, que han establecido un régimen corrupto, y en el País Valenciano lo vivimos de manera muy clara. Tenemos más de 100 políticos del Partido Popular imputados por corrupción. Ha habido momentos en que las Cortes Valencianas eran el tercer grupo político, eran 11 diputados, y por lo tanto es un desencanto justificado. Y por otra parte, sin embargo, inducido, precisamente por los mismos partidos corruptos a los que les interesa que se considere a todos los políticos, a todas las personas que quieren implicarse en los asuntos públicos de la misma manera. Y así no habrá motivación para echarles, no habrá motivación para hacer las cosas de otra manera. Se desprestigia toda la política que ya mandan ellos. Por eso nosotros tenemos que rebatir eso, decir que Esquerra Unida no tiene ningún imputado por corrupción en todo el País Valenciano, que tiene, en todo caso, concejales, cargos públicos, militantes ejemplares, que no solo no se lucran con la política, sino que incluso algunos perdemos dinero con ella, porque tenemos un régimen económico estricto, que tenemos limitación de mandatos, que tenemos incompatibilidad de cargos, y que somos transparentes, tan transparentes como que tenemos un portal donde se puede ver lo que ganamos, lo que cobramos también como subvenciones institucionales y cuál es el destino que le damos a cada uno de esos fondos. No hay Bárcenas, no hay Gürtels, no hay empresarios corruptos que nos financien. Nosotros tenemos el trabajo denodado de nuestra gente que quiere cambiar el mundo y que empieza por cambiar pues, lo que tiene más cerca. Su escuela pública, si trabaja en un AMPA, su barrio si está en un movimiento vecinal y su ciudad, en el caso de Benidorm, pues los compañeros y compañeras del colectivo de Esquerra Unida. Ignacio, cuando hablamos de la Comunidad Valenciana y de estos últimos años, y tú lo he dicho yo al inicio, los diversos temas que tú llevabas, tanto lo que tiene que ver con Calatrava, con Fórmula 1, con esos contratos confidenciales. Tú has hablado de lo que tiene que ver con el urbanismo, pero se superó eso del urbanismo, yo pienso. Estamos hablando de muchos otros temas, como la Fórmula 1 y todo eso, que van más hacia el servicio, o todo lo que tiene que ver con la organización de la visita del Papa, ¿verdad? Es una forma de utilizar ciertas herramientas públicas para enriquecerse. Sí, bueno, son burbujas. Y las burbujas se hinchan, se hinchan, se hinchan y después se pinchan. Y los mismos que hincharon una, después hinchan otra. Y nos estallan en la cara a todos los ciudadanos y las ciudadanas, que somos los paganos de la crisis. La burbuja inmobiliaria se hinchó también, si no con dinero público, sobre todo con legislación pública, la ley del suelo, que liberalizó el suelo, y de ella sacaron provecho muchísimos empresarios y algunos políticos corruptos. Pinchó. Es decir, no fue una decisión política abandonar el urbanismo descontrolado, fue la situación económica la que no permitió seguir construyendo y sobre todo seguir vendiendo, ¿no? Y ahora el negocio lo quieren hacer con nuestros derechos, con la salud, la privatización de la sanidad, incluso con la educación, que también está por venir, con la atención a nuestros mayores, a nuestros menores, a los discapacitados y dependientes. Con todo eso se quiere hacer negocio y no tienen ningún tipo de escrúpulo. Y entonces vemos cómo se utiliza el dinero público, incluso para grandes eventos y fastos como la Fórmula 1, para dar negocio seguro a unos empresarios que no creen, parece ser, el libre mercado, porque quieren negocio seguro. La Fórmula 1 es un caso, ¿no? Ahí entran Bancaja, Spark, Vicente Cotino, sobrino del presidente de las Cortes, y Fernando Roig, solo a ganar dinero, porque en el momento en que perdieron, les rescató la Generalitat, comprándoles la empresa por 99 céntimos y asumiendo unas deudas de casi 50 millones. Eso lo hemos llevado a la Fiscalía Anticorrupción, porque es corrupción, pero también es, insisto, desvío de recursos públicos. Con esos 50 millones de euros, ¿cuánto se podría haber hecho para mejorar la vida de la gente? Es que hay niños que no pueden comer, es que estamos pidiendo que haya programas de atención a las necesidades sociales más básicas, no se está cumpliendo con la renta ciudadana garantizada y todo eso es lo que debería tener un gobierno como prioridad y no hacer negocios o dejar hacer negocios a sus amigos con el dinero de todos. Quizás todo ese dinero es un poco utópico pensar que estaríamos mejor o si no se hubiese desviado de ese, se hubiese desviado de otro, porque el que se imprime malas prácticas a la hora de gobernar o de tener una empresa lo va a hacer igual reciba más o menos dinero. ¿No piensas eso? Sí, efectivamente, cuando nos quejamos de la falta de financiación que tenemos, que es una realidad, que nos discrimina el gobierno central con 1.000 millones cada año aproximadamente, también podemos pensar... se dice mucho en las redes sociales, si hubiesen sí, venido esos 1.000 millones todavía se hubiesen quedado, ¿no? ¿no? Porque el problema segundo o principal es el gobierno que tenemos. Es decir, Zaplana o Camps hubieran gastado ese dinero en hacer más terras míticas, en hacer más Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, en hacer más Fórmula 1, en hacer más Copa América, que eso queda muy bonito para la foto, pero al final a la gente no le mejora la calidad de vida, porque los niños siguen en barracones, porque se siguen suprimiendo unidades escolares en la escuela pública, porque se cierran las urgencias, los transportes escolares. Efectivamente, todos esos problemas reales de la gente. A la gente no le da de comer un mundial de fútbol o unas olimpiadas, que ni siquiera eso nos han traído, aquí nos han traído eventos de segunda. A la gente le da de comer, tener un trabajo además estable y con condiciones laborales dignas,
tener unos servicios públicos garantizados, que es un salario indirecto, ¿vale? Y todo eso se está deteriorando a marchas forzadas desde que empezó la crisis. Sin embargo, los beneficios de las grandes empresas siguen subiendo. Incluso aquí en Benidorm la ocupación es alta, por tanto los empresarios siguen ganando dinero y los trabajadores cada vez tienen contratos más precarios. Se aprovechan las reformas laborales con los contratos de formación para que haya gente pues, trabajando jornadas completas, muchas veces en fraude de ley porque tienen solo media jornada del contrato y cobrando 600, 700, 800 euros al mes. Eso es una absoluta vergüenza, un escándalo sobre el que cualquier gobierno debería actuar y por eso queremos más inspecciones y sobre todo que se modifique la legislación que han hecho PP y PSOE en favor de los grandes empresarios y en contra de los trabajadores y trabajadoras. Es el uso de esas herramientas para unos fines que no son los correctos. Sí, ¿no? hay quien está utilizando el poder que ha conseguido en unas elecciones, fruto del voto de la mayoría social, para legislar y decretar, porque muchas veces ni siquiera hacen leyes, sino decretos, en favor de una minoría, que es una minoría que después vemos que les financia. Porque después vemos los cuadernos de Bárcenas y vemos como las grandes constructoras de este país, los grandes empresarios han estado pagando al Partido Popular y que el Partido Popular estaba haciendo la política que les interesaba a ellos, ¿no? Yo creo que la gente en estos momentos está indignada, está desencantada y también empieza a reaccionar, ¿no? y empiezan a ver pues eso, un crecimiento muy importante electoral de Izquierda Unida y de Esquerra Unida. Hemos sido la tercera fuerza política a nivel del Estado, a nivel del País Valenciano y a nivel de Benidorm. Hemos conseguido un porcentaje de voto que no teníamos desde hace 20 años. Eso augura nuestra entrada otra vez en el Ayuntamiento de Benidorm, un grupo parlamentario importante de las Cortes Valencianas, pero además otras formaciones políticas que también se oponen al bipartidismo y a las políticas de derechas que nos están empobreciendo, también han aparecido. Yo creo que eso es positivo. Yo creo que eso es lo que nos tenemos quizás un poco que alegrar, ¿no? Después de toda esta crisis de las cuestiones de corrupción, ¿no? De ver que la atomización de la vida política se puede acabar, ¿no? Atomización me refiero al revés, que lo que es el bipartidismo se puede acabar y comenzar un poco esa atomización. Sí, que yo no diría atomización, sino pluralidad de opciones que representan distintos enfoques ideológicos y muchas veces distintos intereses. Y lo hemos visto, la última decisión de un gobierno del PSOE, en este caso Zapatero, fue indultar a un banquero, a Alfredo Sáez. Eso nunca lo haría un gobierno de izquierdas. Hemos visto cómo se hacen grandes obras faraónicas por parte del PP y del PSOE, porque al final están los intereses de las constructoras. Vemos, y lo cuentan los compañeros del colectivo de Benidorm, como aquí, por ejemplo, en ayuntamientos se están tomando decisiones que básicamente impone un grupo minoritario como es el CDL, que tiene una ideología claramente de derechas. Por tanto, hace falta un revulsivo y sobre todo un cambio de políticas. Gente honesta que haga políticas en favor de la mayoría de los trabajadores y de los ciudadanos. Eso es lo que nosotros queremos hacer y con la fuerza que nos dé la ciudadanía en las urnas en 2015, quedan ya pocos meses para las elecciones municipales y autonómicas, nos comprometemos a intentarlo. También es lo que hablábamos, por ejemplo, hay en teoría todo lo que tiene que ver con esos planes de ajuste que se han aplicado en muchos municipios de la Comunidad Valenciana, entre ellos Benidorm, pero luego esa utilización del plan de ajuste, al fin y al cabo, es otra herramienta, pero se hace para el fin del que está gobernando. Lo utiliza en su provecho. No sirve al fin y al cabo, sirve para cubrir pues, pago a proveedores, poder pagar al día o eso dentro de esos 30 días, 20-30 días, pero luego en muchas otras cuestiones el ciudadano es el que siempre se está quedando atrás. Es que realmente los planes de ajuste son planes de recortes. Y aquí se utilizan los eufemismos, una neolengua por la cual se dice ajuste, ajuste, no, ajuste los recortes. Y además el gobierno del Partido Popular a nivel central no cree en la democracia local. Y si os fijáis, los ajustes, que son recortes, se aplican de manera asimétrica. El objetivo de déficit que debe cumplir el gobierno central es del 6 o el 7%. Sin embargo, los ayuntamientos deben tener superávit. Tienen prohibido endeudarse y tener déficit cada año. Los ajustes que se están aplicando a las comunidades autónomas son durísimos. Y eso afecta a las competencias de educación, de bienestar social, de sanidad, que es el núcleo del Estado social. Los ayuntamientos, que son a los que la gente va a pedir algo, ¿no? Cuando no tiene trabajo, cuando no tiene casa, cuando tiene un problema, ¿a dónde va? Al ayuntamiento. Pues están siendo sometidos, después de una época de despilfarro y de gasto descontrolado, fruto de unos ingresos coyunturales por la burbuja inmobiliaria, y que evidentemente eso es un problema, tener mucha deuda es un problema, pero lo que no puede ser es que el problema de la deuda lo paguen los que no la han generado, que son los ciudadanos y las ciudadanas. Como comentabas tú, con recortes de servicios básicos, transporte escolar, unidades escolares, atención sanitaria, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que estudiar muy bien la deuda que cada administración ha contraído, ver incluso cuál de esa deuda puede ser impugnada por ilegítima, por ejemplo, por tramas de corrupción, con el empresario Enrique Ortiz, en Alicante, creo que también en Benidorm tenéis un problema serio, porque... Varios problemas. No solo con Enrique Ortiz, pero diversas cuestiones. Vale.
pues es que hay deuda que a lo mejor hay que no pagar y otra deuda que hay que refinanciar, otra deuda sobre la que hay que hacer quitas y sobre todo lo que no podemos asumir es que la deuda la paguemos todos los trabajadores y todos los ciudadanos con recortes que lo que hacen es degradar ese Estado social y democrático de derecho que se dice en la Constitución a unas condiciones tan mínimas que prácticamente no se reconoce. Ignacio, yo también pienso que a veces esas obras faraónicas o esas actividades o la llegada del Papa o la Copa América, ¿verdad? Todas esas cuestiones, al fin y al cabo, yo pienso que también tienen que ver con ese mal uso que se ha hecho de ellas, ¿no? Porque quizás es como hablamos aquí en Benidorm, por ejemplo, hace unos días tuvo lugar el Low Festival. Hemos criticado o se ha criticado mucho desde muchos medios de comunicación, desde la oposición, no en sí la celebración de un festival que atrae turismo, que viene gente joven, sino la forma de gestionar esa adjudicación de ese contrato, ¿no? A veces yo pienso que nos podemos quejar de la Ciudad de las Artes y las Ciencias o de Tierra Mítica o del mismo Canal Nou, ¿no? Durante años en la oposición, mientras estuvo el PP, crítica con Canal Nou, pero en cuanto se dio de decir el cierre, todo era maravilloso y estupendo y todos queríamos ver Canal Nou, ¿no? Tampoco, yo pienso que las cosas no son blancas ni negras, son principalmente grises todo el rato. Bueno, eso por supuesto, y además hay que hablar caso por caso. Es que no es lo mismo la visita del Papa que Radio Televisión Valenciana, que Terra Mítica, que la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Analicemos, por ejemplo, la visita del Papa, que es un acto confesional privado. Tiene todo el derecho del mundo a venir el Papa, pero no tenemos por qué pagarlo los ciudadanos. Cueste uno o cueste 1000. Nosotros creemos en la laicidad del Estado y en la separación estricta entre Iglesia y Administración. Respetamos profundamente las creencias de cada uno y si el Papa quiere hacer una visita a Valencia, puede hacerlo perfectamente, pero no puede ser que se lo paguemos los que creemos y los que no creemos. No tiene sentido. Además, resulta que es la visita del Papa más cara y más corrupta de la historia. De hecho, yo hice un repaso y creo que Benedicto XVI había hecho 38 visitas a lo largo del mundo en su reinado, en su papado, y la única que está en los tribunales es la de Valencia. Resulta que en Valencia costó 25 millones de euros y en Santiago o en Barcelona costó 2 millones de euros. Resulta que los contratos para la sonorización de la imagen iban directamente a los bolsillos de Pedro García, de el Bigotes y Correa, etcétera, etcétera. Resulta que ahí fue una visita para robar. O sea, aprovechar a los que se declaran muy católicos, muy fervorosamente creyentes, resulta que aprovecharon eso para robar. Que tampoco hay que generalizar. No. Los políticos. Los que se dedican, me refiero, por ejemplo, a las sospechas que hay y seguramente acabará imputado sobre Juan Cotino, que según en los informes de la UDEF era el elemento nuclear de la trama. Por lo tanto, eso es un caso. Otro caso. El tema de la Ciudad de las Artes y las Ciencias o Terra Mítica son equipamientos de ocio, de cultura, ¿vale? En el caso de Terra Mítica de ocio, en el caso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, tanto de una cosa como de la otra, que no necesariamente son negativos, depende de lo que cuesten y depende de cómo se gestionen. O sea, no me parece mal que haya un Palacio de la Ópera o que haya un museo. Pero se tiene que hacer bien y construir bien. ¿A qué coste? ¿A qué coste? Es que ahí no... O sea, igual que te digo que la visita del Papa, yo creo que dinero público ni uno ni 1000, pero claro, 1000 peor que uno. En el caso de ese tipo de complejos no es lo mismo gastar, por ejemplo, 300 millones que estaban presupuestados inicialmente en la Ciudad de las Artes y las Ciencias que 1.200 que ha costado al final. Porque a lo mejor el juicio es distinto. Si hubiera costado 300, podríamos hablar... No se caen los tejados. Claro. Cómo se hace, cómo se gestiona, ¿no? Porque además después se privatiza para dar negocio a algunas empresas. Hemos pagado todos la construcción y después hacen negocio a algunas empresas. Así que yo creo que hay que diferenciar. Y Radio Televisión Valenciana es un caso completamente distinto, porque es un servicio público que debe hacer efectivo un derecho fundamental, que es el derecho a la información y a la libertad de expresión. Otra cosa es cómo se ha gestionado, que se ha gestionado de manera terrible, con manipulación, con censura, con un saqueo económico que ha conducido a la ruina a la empresa y que al final son 1.200 millones de deuda, y eso es inasumible. Y eso lo vamos a criticar siempre. Porque Canal Nou no era importante por lo que era, sino por lo que debía haber sido, por lo que podría haber sido. Y nosotros defendemos Radio Televisión Valenciana y queremos que vuelva a ponerse en marcha y nos comprometemos para que en 2015, cuando el Partido Popular pierda, tengamos una televisión pública, pero una televisión pública plural, de calidad, objetiva, que además sea sostenible económicamente y que de verdad haga efectivos esos derechos, porque si lo que está haciendo es vulnerarlos constantemente no tiene sentido. Así que, como tú dices, no es que sean las cosas blancas o negras, es que hay que ver cada cosa de qué color es, con qué matices, y nuestro juicio siempre es en función del coste de oportunidad. ¿Qué hubiéramos hecho con los 1.200 millones de la Ciudad de las Artes y las Ciencias? Si con 500 hacemos un hospital como la Fe en Valencia. Aquí, por ejemplo, tendríamos un segundo hospital con la 10ª parte de lo que ha costado Terra Mítica en esta comarca.
Así que esas cuestiones hay que planteárselas a la gente y que no les vendan humo, fantasía y fanfarria como han hecho los políticos del PP durante tantos años, ¿no? Que parece que la gente era feliz porque éramos la envidia del mundo mundial, y eso no es verdad. De hecho, en todas las estadísticas estamos cada vez en peor situación, en renta per cápita, en precariedad laboral, en todo tipo de indicadores económicos. Pero porque yo pienso que en realidad, de verdad, no se ha esgrimido las necesidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí en Benidorm, con ese segundo hospital, que es decir, ya no estamos hablando de ese segundo hospital, estamos hablando de refuerzos en verano, ahora ya del único, ¿no? De más zonas y salas y medicación, y que se atienda más rápido en las urgencias. Es que hemos pasado de ya no pensar siquiera en que por favor se haga un segundo hospital, sino que el que tenemos, ¿verdad? Claro, que funcione bien, que atienda las necesidades, que además aquí hay una población flotante muy importante. Pero luego, como en votos representamos menos, claro, no se hace la fe aquí. Bueno, pienso yo, soy un poco crítica por ahí. Lo que hay que hacer es tomar conciencia de todo eso y ver cuál ha sido la trayectoria y el legado que deja un Partido Popular que ha gobernado 20 años, la falta de alternativa de un Partido Socialista que cuando ha tenido la oportunidad ha hecho las mismas políticas con algún matiz diferente. Y bueno, pensar que hay alternativas. Nosotros estamos ahora construyendo nuestro programa electoral a nivel autonómico, también lo haremos a nivel local y le diremos a la gente qué es lo que pensamos hacer. Muchas veces la gente dice, es que no proponéis. Y nos encontramos que cuando proponemos algo realmente no se escucha con tanta fuerza o no se presta tanta atención como cuando denunciamos, ¿no? Una denuncia de corrupción son titulares de prensa. Una propuesta en positivo muchas veces pasa desapercibida. Bueno, pues vamos a hacer nosotros el esfuerzo de intentar llegar a la gente, ¿vale? En el boca a boca. Pero también hay que pedirle a la gente que intente de verdad preocuparse por sí misma, por sus propios intereses, los de su familia, los de su clase social, que está siendo la que está sufriendo la crisis, y que vea cuáles son las opciones de cambio de políticas que se le ofrecen. Nosotros creemos que, sinceramente, Esquerra Unida tiene una trayectoria ya no solo de honestidad y de lucha contra la corrupción, sino además de una implicación fuerte en la defensa de los derechos de los trabajadores, siempre con los sindicatos, siempre con las plataformas que defienden nuestro patrimonio y además demostrando ahí donde tenemos la oportunidad de gestionar que las cosas las hacemos de otra manera. Yo estoy convencido de que a partir del año que viene gestionaremos en muchos más ayuntamientos y tendremos mucha más influencia en las decisiones que se tomen también a nivel de Cortes Valencianas. Ahora que hablando de las elecciones, ¿crees que los grandes partidos nos van a prometer el oro y el moro de aquí a mayo del próximo año? Como siempre. Aunque no haya dinero para hacer nada, pues es una pena. Quiero decir, si miramos las cuentas del Ayuntamiento de Benidorm, tanto superávit, tanto tal, pero siempre lo han hecho. Si nos han cerrado unos presupuestos porque no se sabe cómo pagar ciertas cosas. Siempre lo han hecho y se sacan de la manga. Acordaos que Camps anunció la Fórmula 1 en campaña electoral, que el presidente de la Diputación de Valencia, Rus, llegó a prometer la playa en Xàtiva. Y bueno, pues siempre lo hacen, grandes promesas. Aquí pues supongo que también lo habréis sufrido. Aquí dirán que van a acabar el centro cultural. Seguro. Cosas que a lo mejor llevan no sé cuántos años sin hacer y para las que además no hay presupuesto. Nosotros no vamos a engañar a la gente. Y nosotros no tendremos grandes promesas de grandes obras. Nosotros lo que haremos será grandes promesas de grandes cambios. Y de cambios para que se note haciendo pequeñas inversiones en lo importante y no grandes inversiones en lo superfluo y lo accesorio. Es sobre todo un concepto de gestión diferente, ¿no? Por lo que tú me cuentas. Claro, por supuesto. Es huir de la política de foto y de escaparate para hacer una política de proximidad y de atención a las necesidades más básicas. Yo creo que eso es lo fundamental y yo creo que la gente en el fondo se va dando cuenta y está abriendo los ojos, y los resultados electorales son una manifestación de ello. El hecho de que antes los políticos del PP fueran por ahí aplaudidos por la calle y que ahora en estos momentos tengan que prácticamente ir con escolta, el presidente de la Generalitat Valenciana es que ya no anuncia dónde va. Va de incógnito. Ayer estuvo en Villajoyosa, bueno, hace unos días en Villajoyosa, con ese PC Bouz Ferreri y no aceptó preguntas. Claro. Bueno, están cerrados sobre sí mismos, nosotros todo lo contrario. Queremos hacer actos abiertos, queremos confluir con la gente, queremos escuchar sus propuestas. Bueno, formamos parte del pueblo y representamos al pueblo y entendemos que cuanta más gente se implique en el cambio de la actual situación, mucho mejor. Así que bueno, desde aquí llamar a la gente a participar en los actos y en los debates que desde Esquerra Unida se convoquen en Benidorm y en general en todo el país valenciano. Ignacio, va a ser el caso que ocurrió como en Italia. ¿Tú crees que nos va a pasar un poco eso así en las próximas elecciones? Tanta multidiversidad de partidos va a significar al final ese tira y afloja entre unos y otros. A ver, la pluralidad... ¿O somos diferentes? Generalizar es un poco... La pluralidad no es negativa, ¿vale?
siempre que se sepa gestionar desde el diálogo, la negociación. Un poco por lo que ocurrió en Italia con el Cinque Stelle y todo eso, que decir, pero nosotros, querámoslo o no, somos mediterráneos, pero no somos italianos. Italia es Italia. Aquí, mira, el peor gobierno que hemos tenido era un gobierno con mayoría absoluta de José María Aznar, ¿vale? Con un único partido gobernando, nos metió en una guerra sanguinaria ilegal, hizo una reforma laboral terrible para los trabajadores y legisló en favor de los grandes poderes económicos. Y además de una manera autoritaria. Ya un gobierno con mayoría absoluta. Ahora el segundo peor gobierno, casi empatado, es el de Mariano Rajoy, que es el que prometió bajar impuestos y lo que ha hecho ha sido bajar impuestos a los ricos, pero subir impuestos de los que pagamos todos, como el IVA, ¿no? Eso es lo que te decía yo, promesas hasta el próximo mes de mayo. Recortes en inversión pública, recortes en empleo público, recortes en derechos sociales y eso todo va en la misma dirección. Bueno, eso es un único partido. Pues yo prefiero un gobierno con 3 partidos que de verdad se preocupe de las cosas que le ocupan a la gente, que no uno de un único partido que está al servicio de la gran patronal. También la cuestión está en que vosotros lleváis una trayectoria dentro de lo que son las Cortes, en este caso en Benidorm, concejales han habido de Izquierda Unida, quizás un poco es llegar con esa utopía excesiva, ¿no? De lo que puede ser un gobierno y luego hay que ajustarse a ello, que es difícil. Bueno, a ver, utopía un poco no. Por el caso de Podemos. Vamos a ver, hay que tener una ideología y nosotros la hacemos explícita. Es decir, no nos gusta un sistema que es esencialmente injusto porque lo que hace es acentuar las desigualdades. Y nosotros creemos en el valor de la igualdad combinado con la libertad y con la justicia social. Y hay cosas que puedes hacer en 4 años y cosas que no. Pero no tienes que olvidarte de lo que quieres hacer a largo plazo. Porque si no acabas simplemente gestionando y al final para gestionar la gente piensa que da igual unos que otros. Nosotros tenemos que gestionar con la voluntad de ir cambiando las cosas poco a poco. Y se puede hacer. Igual que ellos están cambiando las cosas poco a poco, pero en sentido regresivo, ¿vale? Hacen reformas laborales, hacen el pensionazo, se cargan las cajas de ahorros, por ejemplo, y todo eso va orientado a favorecer la concentración del poder económico y empobrecer a los trabajadores. Nosotros podemos hacer en cualquier administración, sea la central, sea la autonómica, sea la municipal, reformas que poco a poco vayan favoreciendo una distribución de la riqueza, unas condiciones de trabajo más dignas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que queremos. Entonces tenemos unos objetivos últimos y después un programa electoral. Y las dos cosas tienen que estar conectadas. Y en el programa electoral sí que diremos qué es lo que vamos a hacer en 4 años. Y allí sí que nos atendremos a las competencias que tiene cada institución, a las posibilidades del momento económico, y por eso no prometeremos grandes cosas. Pero ese programa electoral, ya digo, siempre está en consonancia con una ideología y nosotros queremos cambiar la sociedad porque nos parece que en estos momentos es muy desigual el reparto de la riqueza y sobre todo el ejercicio del poder. Queremos que el poder sea para todos. La democracia significa gobierno de todos y en estos momentos si le preguntáramos a la gente por la calle si cree que hay democracia, la gente dudaría. Pero si le preguntamos si cree que manda el pueblo, se reirían de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues eso quiere decir que hay un problema y habrá que cambiarlo. Con utopía también, con utopía también. Ignacio, para terminar, ¿quedan muchos más casos de corrupción por salir o ahora va a ser sobre todo cuestiones judiciales y llegará todo a donde tiene que llegar? Yo creo que queda mucho por salir porque ha habido un partido que ha gobernado la Generalitat Valenciana y muchos ayuntamientos y diputaciones como su cortijo durante muchos años con total impunidad, incluso con una cierta complicidad del aparato judicial. Nosotros hemos denunciado algunos casos que fueron archivados en su momento y ahora se reabren, porque ahora hay una mayor sensibilidad. Eso te quería comentar un poco sobre el punto punto de ahora vista está judicial. Todo, ¿vale? Está la Fórmula 1, está el caso Nos-Urdangarín, está Gürtel, está Bárcenas, Fabra ya está condenado a ir a la cárcel, Hernández Mateo a punto de entrar en prisión, Blasco no tiene sentencia firme pero seguramente pronto la tendrá y nosotros nos alegramos porque tiene que regenerarse la vida política. El problema es que en este caso hay un partido que es esencialmente corrupto porque es que prácticamente todos sus dirigentes participaban de ese tipo de tramas y de políticas. Por tanto, ¿queda por salir? Yo creo que sí. Cuando nosotros accedamos a una mayoría parlamentaria o a un gobierno, una de las primeras cosas que haremos será poner en marcha una comisión de la verdad, una ley de transparencia, abrir los cajones y ver lo que hay. Pero de verdad. Y contarlo todo, ¿no? ¿Eso quiere decir que solo nos vamos a dedicar a remover el pasado? Ni mucho menos, pero hay que saber lo que ha pasado. Sobre todo cuando se habla de recursos públicos. Y a partir de ahí poner en marcha otras políticas que sean de austeridad, pero de austeridad bien entendida. La austeridad no es para recortar derechos de los trabajadores, la austeridad es para gastar lo que se tiene que gastar y no más.
acabar con los sobrecostes. Aquí creo que habéis tenido varias obras con unos sobrecostes enormes, ¿no? El edificio del Ayuntamiento, por ejemplo. Y lo hablábamos también en la estación de autobuses. Sí. Bueno, pues eso, ¿por qué pasa? Habrá que hacer una auditoría, habrá que analizarlo. Si tú tienes un presupuesto que dice que esto vale 100, pues se puede desviar a 110, pero no a 300. Pero bueno, eso también ha pasado históricamente en muchas grandes infraestructuras. Parece un poco como que se justifica en eso. Estoy acordándome de la cosa más tonta del mundo mundial, que es la ópera de Sydney. Eso fue un escándalo de país. Es decir, un poco se justifica ahí, luego dices, no, porque ha quedado estupendo, maravilloso. Pero claro, si luego se le cae el techado a Calatrava... Sí, tanto. Y la cantidad de grandes proyectos que están cerrados o sin construir. Calatrava cobró más de 15 millones por unas torres en Valencia, casi 3 millones por un centro de convenciones en Castellón y 600.000 por la Arsenal de Puerto de Torrevieja, que nunca se han hecho, que son una maqueta. Y eso ha pasado también en Nueva York y en otros sitios. Y Calatrava es un ejemplo muy señero, pero en general ha habido demasiado, yo creo que demasiada querencia de los políticos por la foto, por los grandes proyectos, por vender ilusión, ¿no? O sea, intentar a la gente hacerle creer que vivía en un mundo fantástico y maravilloso, cuando eso no era así. Yo insisto, atención a las necesidades reales de la gente. Eso también pasó un poco cuando se habló de esa reforma de la administración, que al final se ha quedado en poco más o menos que nada. Sí, bueno, aquí se habla de reformas y claro, depende de quién lo diga, uno se echa la mano al bolsillo, ¿no? Al bolsillo, digamos, y también a, no sé dónde tenemos la democracia, en el corazón, ¿no? Debería estar. Se habla de reforma de la administración. Algunos la tienen en la oreja, ¿eh? Sí, bueno, pues nosotros la tenemos en el corazón. Y cuando se habla de reforma de la administración, para cargarse empleo público, para suprimir capacidad de representación en los municipios, competencias municipales que están en cuestión en los municipios pequeños, pero también en los grandes. En el momento en que entren en déficit los servicios públicos, pueden ser directamente privatizados y los ayuntamientos ya están intervenidos. Bueno, ¿por qué no nos planteamos, por ejemplo, la supresión de las diputaciones provinciales, que es una estructura decimonónica, centralista y que además supone una duplicidad? ¿Y el Senado? El Senado, si no está cumpliendo su función, no sirve para nada. Porque si es una Cámara de Representación Territorial como en Alemania, tiene que funcionar de otra manera. Si simplemente es una Cámara de segunda lectura, para que después todo vuelva al Congreso y sea aprobado, ¿por qué mantenemos allá 400 personas, muchas veces recolocados de no sé qué cargos del PP y del PSOE, con un sistema mayoritario que además no refleja la pluralidad de la sociedad? ¿No? Bueno, pues a lo mejor podemos ir a un sistema unicameral. Hay que reducir aquello que es accesorio, pero es que nos venden el discurso este de los ajustes y de la reducción, y al final la reducción siempre es la reducción de lo que a ellos no les interesa, porque siguen hablando de hacer líneas de AVE a no se sabe dónde, etcétera, etcétera. Y luego las que son en sí mayormente rentables no llegan hasta el sitio más turístico de esa provincia, por no decir nombres que lo saben nuestros telespectadores perfectamente. Pues Ignacio, estaríamos aquí muchísimo más tiempo hablando con Ignacio Blanco. Él es diputado de las Cortes Valencianas por Esquerra Unida, pero yo creo que ha sido muy aleccionador todo lo que hemos hablado esta noche aquí. Quiero agradecerte que hayas estado con nosotros, con los telespectadores de Noticias TV esta noche. Pues gracias a vosotros y un saludo a todos los que están viéndonos. Pues nosotros queremos sobre todo despedirnos y ya saben ustedes aquí en la próxima entrevista. Muy buenas noches.